Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Monoconciencia, esta vez con mi compañero Francisco y su servidor Jesús García, en un capítulo acerca de... De el sentir del otro y pues un pequeño agregado. Bueno, esto además que un agregado, una corrección que no solamente hoy, sino siempre con Francisco Ah, Carrillo, el representante de Opichen en el mundo y en México y en Yucatán. Así, y pues como comentó esto desde el compañero Jesús con anterioridad, hoy platicaremos ligeramente y no de forma tan teórica Ajá. seguramente, esto de acerca del sentir del otro, Ujú. de qué forma nosotros contamos con esta capacidad natural que nos brindó la naturaleza a través de la evolución y a través del contacto pues con nuestros semejantes, ¿no? Eh, Así que nada, que... Bueno, yo te quiero preguntar, Ajá, primero para tratar de introducir, ajá. Creo que no se te eh, está escuchando bien, Jesús. bueno, Sí. para tratar de introducir, me imagino que sí, ¿no? Por algo estudiamos la carrera que estudiamos, ¿Cuál? pero en alguna de las experiencias que hayas tenido en donde hayas empatizado mucho con alguien, ¿de verdad te has sentido igual que la otra persona? ¿O has tenido esta sensación de que te sientes en la misma sintonía con esa persona? Ya sea hombre, mujer, familiar, amigo, Claro. amiga. ¿Alguna vez te ha pasado? A ver, pues la verdad es que a todos nos ha pasado que hemos sentido que hay una cierta paridad esto de, en el Ajá. sentir con el otro. Sin embargo, yo igual creo que nunca se puede dar una simetría total y que siempre uno va a sentir más que el otro y que en tanto a sentir más que el otro o menos que el otro va a dar más o menos pues en cuanto a determinada finalidad o para la realización de una conducta. Y pues claramente esto de nosotros como personas y pues también de que pues hablo de forma individual, que aquellas expresiones de los otros que nos suelen impactar de forma más positiva, considero yo, son aquellas relativas con el afecto. De amarte, quererte, desearte y desear esto de en un sentido pues a lo mejor tanto de compromiso laboral o, o de apreciar tus capacidades y pues también tus habilidades como de amor o de deseo sexual, ¿no? Sexo. Y en cuanto pues a ello mismo, yo considero en lo personal que este lado afectivo que es uno de los más importantes, ¿no? Es curioso, a mí se me hace muy curioso porque eh, durante mucho tiempo he pensado que, por ejemplo, la sexualidad o todos esos estados afectivos, las emociones son sumamente importantes para los seres humanos. O Justo. sea, normalmente todas las prácticas que tenemos con nuestros amigos, con familiares, con conocidos, las referencias que tenemos en la ciudad, en tu casa, en anuncios, etcétera, hablan sobre todo ese lado emocional, apuntan a ello, ¿no? Y creo que eh, lo interesante de la carrera que estudiamos, de alguna forma, tratando de hilarlo, es que tratamos con esas emociones. O sea, no tratamos con la racionalidad de las personas, como lo Justo. hemos hablado en capítulos anteriores, ¿no? Que hay casos donde la gente, de alguna forma, le sirve mucho hablar de manera racional y hay otros en donde es contactar con las emociones, Claro. Con las narrativas con propias narrativas. de Y las ahí, personas. lo interesante, por ejemplo, en clase lo hemos visto, hay una serie que estoy viendo que se llama Entrainment, en Mm, donde tratan específicamente de esto, de cómo empatizas, logras empatizar con tu cliente, con tu consultante, pero al mismo tiempo te mantienes distante. claro. Es un tipo de experiencia fenomenológica muy particular, porque ya tú me dirás, si tenemos un poco más conocimiento en esto, eh, el desarrollo de la fenomenología se ha ido desde aquellas inferencias asociativas, ¿no? Justo. En donde primero veías cosas que pasaban en tu entorno. ¿Quién fue el autor que lo estableció? ¿Cómo se Bueno, llama? bueno, que pues pues hago esto de un hincapié muy breve, Ajá, ¿no? sí. Que la fenomenología de que viene siendo, pues dependiendo del autor, aunque normalmente de que es conceptualizado, pues como las teorías a través de las cuales nosotros vivenciamos o Ujú. comprendemos o entendemos el sentir de los otros, aunque sentir entendido esto de ante determinadas circunstancias o ante determinados acontecimientos o ante la vida misma, ¿no? Que la vida misma de que es el fenómeno real que significa nuestros sentires corporales. Porque como bien sabemos que el cuerpo no es algo ajeno a nosotros. Nosotros somos cuerpo y para poder ser lo que somos se requiere estar ante determinada realidad. Y esto lo real es la existencia misma. Y entendido de esta forma,
inicios de la edad contemporánea y también desde finales de la edad moderna, que hubieron un sinfín de pensadores que querían teorizar esto de respecto a esto, ¿no? Sin embargo, que como bien lo mencionaste, que comenzó una escuela que con un montón de filósofos y de psiquiatras. Y de psiquiatras, que estaba Fechner como uno de ellos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Stendhal, ¿no? No sé si era él. Según, o sea, yo pues no sé la verdad, o sea, que Bueno, creo que desconozco. sí. Y bueno, y está el propio Husserl, que es el que de alguna Que el que forma la aterrizó estableció la ya teoría. más filosóficamente y de forma Y sistemática. ni Heidegger después, ¿no? Que trató de superar esas ideas de Husserl. Pero bueno, el tema con esto es que se me hace muy interesante porque en la práctica terapéutica eh, es algo muy cotidiano acercarte a lo que vive el otro Claro. y tratar de entender cómo es esta interacción, cómo nos podemos acercar y entender lo que siente y lo que vive la otra persona, es fundamental para, no solamente para los propios terapeutas, sino también para otras disciplinas como medicina, enfermería, incluso la gente en su vida diaria. Exactamente, que es lo realmente Eh, importante, ¿no? yo siempre he tenido mucho estas experiencias y es creo que de las cosas que más me gustan de la vida o de estar vivo, aquellos momentos donde identifico introspectivamente que lo que estoy viviendo en este momento preciso lo voy a recordar o Justo. va a ser algo que va a perdurar en mi memoria o que me va a constituir en este momento, que puede ser una plática con amigos, que puede ser un evento o un logro personal o simplemente ver que algo acontece en mi medio, no sé. No sé, o sea, muchas cosas como a veces ver la naturaleza, a veces hablar sobre diferentes temas con otras personas, ver que se ayudan o ver que se pelean, gente que no conozco. Y la forma en la que de alguna forma se accede a esto ya en la práctica terapéutica, es algo que puntualiza muy bien Heidegger, que no es tanto por medio de la empatía o tratar de adentrarse en la experiencia subjetiva del otro, que es algo que estipula, no recuerdo el nombre del filósofo, pero o sea, básicamente lo que dice es para poder entender lo que vive la otra persona, debes de sentir lo mismo que siente el Ok. otro, ¿ok? Y hacerte conocedor o saber que lo que está sintiendo la otra persona, tú lo estás sintiendo igual. O sea, que es tu experiencia al fin y al cabo, pero que es lo mismo que siente. En cambio, Heidegger supera esa visión y trata de establecer que no es lo que siente el otro, porque sería muy raro tratar de adentrarte en lo que siente, ¿no? Es Claro, como sabes que lo que está sintiendo el otro es lo que está sintiendo ahora, claro. sino es adentrarte en la situación que vive la otra persona, Mm, en esta experiencia intersubjetiva de un mismo suceso, eh, tratar de entender ahora sí cómo se siente vivir esa experiencia. ok. ¿Ok? Es algo muy curioso porque recuerdo que cuando estaba leyendo a Husserl y a Heidegger, un ejemplo que me resonó mucho, es como la fenomenología explicaría un abrazo como a través de tú quieres ser uno con la otra persona. Cuando abrazas a un amigo, a tu pareja, a tu madre, etcétera, en ese momento quieres ser uno. Entonces, de alguna forma, cuando estás entendiendo la situación de una persona, quieres vivir esa situación. O sea, estás tratando de entender cómo se vive esa experiencia. Y claro, por eso te preguntaba lo mismo. Por eso te hice la primera pregunta, ¿no? De si alguna vez te has sentido de verdad muy identificado con lo que vive alguien más. Pues, ajá, Claro. parece que sí. Sí, y pues sí, o sea, eso, y de que mi respuesta de que fue en cuanto a pues todo este lado afectivo, ¿no? Porque, y mencionaste que una cosa muy puntual, Ujú. que ver pues a este componente fenomenológico de que pues como que nosotros solamente podemos entender al otro a través de vivenciar su sentir, que es algo bastante irreal, ¿no? Y que pues mencionaste esto de a varios teóricos, filósofos y también pensadores de que respectivos a las ciencias del espíritu, que fue una conceptualización anterior que tenía que la psicología. Y pues me gustaría que puntualizar en algo, que como lo mencionaste esto en un inicio, que la primer teoría fue la de la Diferencia. no, sí,
que la comprensión, esto de por inferencia a través de las analogías. Y lo que decía esta teoría es que cuando nosotros vemos una expresión, esto de emocional conductual, que puede ser que una expresión facial, un comportamiento que pueda tener una persona, nosotros a través de asociarlo pues con marcos de significado que nos hayan sido dados por la cultura, que por ejemplo, que cuando una persona actúa de esta forma significa que siente esto, ¿no? Uh-huh. Que estos marcos, según esta teoría, son analógicos porque son construidos socialmente y nosotros solamente lo conectamos con lo que estamos viendo en la otra persona. Y pues esta lectura es complementada por por la de la empatía, que fue desarrollada sobre todo en Alemania. Bueno, que estas dos teorías de que iniciaron su desarrollo en Alemania, ¿no? Que esta segunda teoría de la empatía lo que dice es que sí, nosotros hacemos este proceso analógico, sin embargo, no hay ninguna inferencia. ¿Y a qué se refieren con ello? Que es algo natural, instintivo, que nosotros nacemos ya, pues, con estas cualidades estéticas. Que al surgir esta teoría en Alemania que estaba alimentada pues por el pensamiento kantiano, que el pensamiento kantiano ya concebía una naturaleza psicológica del hombre, donde la persona ya cuenta con determinadas categorías, que esto lo platicamos ligeramente en el capítulo de la estética, ¿no? Sí, de hecho, sí. Que según este planteamiento bastante importante dentro de la psicología, que un montón de psicólogos, de un montón de científicos de que han continuado pues con esta teoría de la esencialidad o esencialista, que se concibe que nosotros podemos aprender los significados de los otros de forma natural, ¿no? Sin embargo, hay que complementar esta visión naturalista o inclusive evolucionista con la primera. ¿Y a qué nos referimos con ello? Que uno de los grandes problemas que tenemos todos los seres humanos, y sobre todo esto de cuando estamos más pequeños, es que se nos dificulta mucho identificar nuestras emociones. Y para poder identificarlas se requiere que los marcos de referencia de expresión sean más flexibles, sean más amplios y a la vez más claros. ¿Y a qué me refiero con ello? Que en un primer lugar hay muchos prejuicios y pues hay muchas atribuciones negativas acerca de la expresión y del sentir del otro. Uh-huh. Por ejemplo, que un varón pues no puede llorar, que es una de las grandes atribuciones que se han hecho pues por esta cultura machista y súper peligrosa que ve al hombre que solamente pues como este factor productivo uh-huh. y que no tiene expresiones en sí y que este lado expresivo solamente lo ha relegado a la mujer. Y concebir marcos de significado que sean más flexibles en este sentido, sin embargo más concisos en que puedan establecer determinados criterios para que las personas sepan lo que sienten y que a través de saber lo que sienten puedan identificar lo que sienten los otros, es fundamental. Okay, o sea, básicamente me estás comentando que el propio proceso de empatía o de poder amar o sentir al otro empieza con uno mismo. Exactamente. O sea, yo sí lo veo muy así, pero claro, o sea, nace en el otro, luego, para mí es esquemático, ¿no? Primero nace en el otro, pero cuando eres un niño, como dices, ¿no? Aprendes a asociar, a identificar, se van desarrollando todas estas bases neurobiológicas que permite que tú sientas como tal, y luego ya empiezas a identificar y ser consciente de ti mismo para ya interactuar con otros. Justo. Y empezar a identificar que ciertas cosas te producen malestar. Algo que se me hizo muy curioso en una de las clases que tuve recientemente es que hablaban acerca de la infancia, ¿no? Y de cómo se desarrollan las emociones, etc. ¿Cómo se desarrollan las emociones? En una de ellas decían que los niños como tal no es que sientan emociones, sino que de alguna forma asocian, de una mirada muy conductista. No estoy seguro de esto, pero bueno, nos sirve también para poder definir qué es esto de sentir emociones y claro. De alguna forma tratando de hilarlo con el principio de la conversación, que es fundamental y es lo primordial en la experiencia humana, los sentimientos, las emociones. Las teorías más recientes hablan acerca de la emoción como un proceso casi automático. Uh-huh. Pero también hay otras que postulan que para que se produzca una emoción debe haber una valoración cognitiva, uh-huh. O sea, una idea, un pensamiento. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, esto de la verdad es que yo creo que para poder entender pues como que todo este lado de las emociones claramente se
se requieren considerar esto de las ciencias cognitivas, Sí, ok. que este lado de la valorización, de la estructura, esto de, discúlpeme, de la estructuración cognitiva, ¿no? Que de qué forma nosotros establecemos circuitos de experiencia, valoración y cuando volvemos a esto de a vivir esto de la experiencia, que solemos revalorizarla de la misma forma o comportarnos otra vez, pues para evitar pues algún daño mayor o para afrontarlo de mejor forma, ¿no? Que este proceso de estructuración cognitiva, que es el nombre, que nace pues con Lazarus, con Beck Ujú. Con Beck, y con y Ellis, ¿no? Weiner pues Weiner, junto con Ellis. todos estos psicólogos pues cognitivos, ¿no? Que claramente es importante considerar este aspecto de la valorización. Sin embargo, ya desde la psicología de las ciencias naturales, ¿no? Que pues ya hay pues un asentamiento bastante sólido de que para poder entenderlo, que con anterioridad de que mencioné pues la funcionalidad del cuerpo y que Ujú. nosotros somos cuerpo, ¿no? Que hay un libro que pues lo he estado leyendo recientemente, al ¿Cuál que, es? esto de, al que sí le tengo que mis críticas de que en cuanto pues a fundamentación y también pues con que lo siento de que muy ofensivo y que su función es más teológica moral Mm, que científica ¿Pero cuál ética, ¿no? es? Que pues se llama esto de nadie nace en el cuerpo equivocado, No ah, ok. que busca ser como un compendio de refutaciones de la teoría queer, ¿no? Entonces, sin embargo, yo pues sí siento de que una gran proximidad de que por la teoría queer y pues junto con los estudios de género que relacionados que buscan intersectar de los nuevos avances en epigenética, de los nuevos avances esto de pues en ciencias de la mente y también en neurociencias con una fundamentación flexible del género, ¿no? Y pues menciono esto porque debemos de considerar que somos cuerpo, que no podemos sentir sin el cuerpo, Exacto, sí. que no podemos Concuerdo. sentir sin la multiparidad de pues elementos biológicos, morfológicos que tenemos. Y entendida de esta forma, las emociones vienen siendo un compendio de respuestas naturales ante determinados estímulos, que es la visión interconductista pues conductista biológica más radical y que nosotros le atribuimos ya cognitivamente un significado de que, por ejemplo, cuando un niño, pues, que lo estaba que leyendo hace poco, ¿no? Que para poder explicar todo esto, de que es bastante útil utilizar que el marco teórico de la comprensión del trauma, Ok, que, perfecto. que cuando uno vive determinada situación que afronta, o sea, que sobrepasa esto de su capacidad afrontativa, que le llena que le llena esto de un mar de emociones, de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Y pues al este mar de sensaciones no poder ser identificado esto de forma específica cada una de ellas, que se sobrepasa la capacidad de afrontamiento. Y entendido de esta forma, nosotros en nuestro día a día pues vivimos un sinfín de cosas. Sin embargo, al ser sucesos aislados en su mayoría, los podemos identificar, les podemos dar un nombre. Y al darle un nombre, que esto lo platicamos en sobre todo esto del capítulo de signo, mente y conducta, Ujú, sí. que al identificar nosotros lo podemos afrontar, porque nosotros de que por nuestra naturaleza simbólica, semiótica, que a través de darle nombres a las cosas, nosotros elaboramos técnicas, nosotros elaboramos procedimientos a través de los cuales poder afrontar determinada situación, que por algo estudiante la necesidad de movernos por las islas, que le dimos un nombre de que pues a determinados materiales y al conjunto de estos materiales otro. Y pues cuando lo solidificamos, que ya les dimos el nombre de barco, por ejemplo, ¿no? Ok. Mira, se me hace muy interesante todo lo que acabas de comentar, sobre todo con el tema del trauma, ¿no? De alguna forma, podemos, o sea, se me hace muy interesante cómo se aborda el trauma desde la psicoterapia, porque de alguna forma refleja mucho todas esas técnicas fenomenológicas, o toda esa experiencia fenomenológica al tratar de comprender la situación que vive la persona. O sea, creo que es muy evidente y es muy paradigmático cómo se desarrolló el estudio acerca del trauma, sobre todo del estrés postraumático, etcétera, y cómo nos vamos dando cuenta que esta experiencia como tal, a pesar de que manifiesta en cada uno de los casos síntomas muy similares,
la persona que vive un trauma en específico lo vive de una determinada forma y es imposible acercarte por completo a lo que siente, porque tú no jamás lo vas a entender, porque es una forma muy distinta de vivenciarlo, ¿no? Entonces, el tema acá es cómo te acercas a la situación de constante miedo y de constante revivir el terror, el pánico, la frustración, el estrés constantemente, ¿no? Entonces, creo que acá sirve mucho comprender de alguna forma cómo se desarrollan esas emociones, Claro. porque lo que también comentaste muy bien, que de alguna forma podemos afrontar de una manera correcta, adecuada, adaptativa, si lo quieren ver así, diferentes situaciones porque son pequeñas, son breves Justo. y están aisladas unas de otras. Yo considero que, ok, es cierto porque de alguna forma nuestra atención está centrada en ciertos aspectos del ambiente. Sin embargo, constantemente están pasando un montón de cosas que podrían ser traumáticas Claro. para quien no puede de alguna forma modular bien sus emociones, ya sea por razones biológicas, traumáticas, etcétera. Y es algo muy común, no sé, tú caminas por la calle y ves gente tirada, indigente, Claro. ves animales comiéndose a otros, hay lluvia, suciedad, hay accidentes, etcétera. Yo creo que de alguna forma la gente en la sociedad actual en la que vivimos se ha acostumbrado a ya no inmiscuirse. De alguna forma se ha separado del otro. Y ahorita ya entramos al tema de la cuestión del otro, ¿no? Ahorita tratando de definir lo que en primera instancia es sentir y luego ya ahorita vamos a pasar a tratar de definir qué es el otro. Claro. Para mí, el otro, claro que representa una diferencia entre lo que somos, ¿no? El otro con lo que somos. Pero el tema acá es que lo veo como si fuera un diagrama de Venn, ¿no? No es así de que... Ok. Nos complementamos. Nos complementamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa intersubjetividad de la que hablaba Heidegger y por medio de la cual podemos adentrarnos a través de la fenomenología en lo que siente el otro, se da gracias a que el otro no es algo completamente distinto de nosotros, ¿no? Es como también relacionado mucho con Spinoza, que dice que algo que ay, ¿qué era? Si existen dos sustancias, ninguna puede ser más grande que la otra, o sea, entonces ha de ser solamente una sustancia, algo así. Viene de Leibniz igual, que es el tema o el teorema de la identidad, una cosa así. Pero el caso es que Ok. porque dos objetos sean idénticos, no pueden ser distintos, debe ser uno. ¿Ok? Entonces lo mismo con este caso. No es que seamos completamente diferentes ni completamente iguales. Por eso se interacciona, ¿no? Justo. De aquí viene todo el marco común que compartimos, las ideas que compartimos, las emociones que tienen un sustrato biológico compartido con toda nuestra especie. Claro. Pero que de alguna forma se van desarrollando a través de las variaciones cognitivas Claro. de forma distinta, a través de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, a través de las experiencias que vivimos y a través, por ejemplo, de los propios procesos traumáticos. Justamente. O sea, yo creo que el trauma es algo de alguna forma muy constante en nuestra vida. Hay muchas experiencias que nos aterran. Yo creo que como especie, en general, filogenéticamente, han habido muchos miedos. Tenemos miedos innatos, miedo a las serpientes, por ejemplo, y de alguna forma esto ha generado cierta huella o cierto trauma que si lo relacionamos con teorías mucho más psicoanalíticas, todo este imaginario colectivo o este inconsciente colectivo de Justo. Jung, etcétera, que, ok, no quiero llegar a ese punto, pero claro que son marcos simbólicos comunes. Justo. Y yo creo que el proceso terapéutico es súper mega interesante llevarlo a cabo porque es adentrarte en tres cosas en particular. En las ideas sobre uno mismo, en las ideas sobre el otro y las ideas sobre el mundo. Justo. Y todo este triángulo interconectado nos permite, a través de la fenomenología, nos permite entender la situación que vive el otro. Pero para ello necesitamos primero comprender, pues claro, qué son las emociones, cómo se valoran, cómo cambian Justo. y qué es el otro. O sea, yo ya te di mi definición del otro, que es como un ser similar a nosotros, ¿ok? No idéntico ni completamente idéntico ni completamente diferente. O sea, ¿tú qué opinas de eso? Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo aquí en gran medida. Que
yo siento que pues claramente de que la psicología y que siempre lo mencionamos, que nunca va a poder estar separada de contemplaciones políticas y tampoco de contemplaciones éticas que abarquen la totalidad de la realidad. Y entendido de esta forma que, a ver, pues, a ver, yo pienso y pues también creo que pues no es ninguna novedad, ¿no? Y que hay un montón de investigadores en psicología y pues también y también que en filosofía que pues han dicho esto y también que recientemente de que se ha comprobado esto en cuanto a diversos campos aplicables del comportamiento humano y de la forma de relacionarse los unos con los otros. Que lo voy a explicar desde Lipps, que Lipps, pues como lo comenté con anterioridad, fue uno de los filósofos, psicólogos alemanes fundadores de la teoría de la empatía. Lo que decía Lipps es que nosotros contamos con esta, que también se mencionó con anterioridad, pues con esta capacidad natural de comprender lo que vive el otro. Que no hay ninguna inferencia que sucede de forma real, tácita, esto de pues, tácita y en el momento relativo a los hechos. Y que en cuanto a esta contemplación de lo que está ocurriendo, que existen dos expresiones. Uno, la externa, es decir, que él ejemplifica de que pues cuando cae alguien, ¿no? Sí, sí. Que imaginemos que pues estamos andando en el centro y que había un niño esto de pues tomando su helado y se va a caer. Acabo de hacer una expresión exterior que busca representar esto, ¿no? Sí. Que esta expresión, según Lipps, que puede tener sus causas y también sus orígenes internos, sin embargo puede ser modulada. Y pues esta expresión no solamente es tan superficial y tan simple de que cómo hacer este acto, sino también cómo reaccionar o no ante determinada persona, ante determinada circunstancia. Esperen que lo apago de que me están llegando mensajes. Y está la expresión interna, que lo que nos dice Lipps es que puede ser el origen de la expresión interna y la expresión, o sea, de la expresión externa, digo, y la expresión interna es lo que nos hace sentir que si vemos que un niño se va a caer, no mancha y se va a partir la ¿no? Así que a partir de sentir esto, nosotros reaccionamos de determinada forma, que normalmente lo esperado según este marco de la empatía es que sintamos esta necesidad de ayudar o de sentir simpatía de, ay, pobrecito, ¿no? Sin embargo, claramente de que pueden haber componentes patológicos y también, como se mencionó con anterioridad, contextuales, que como muy bien se ha elaborado esto en psicoanálisis y también en psicodinamia y sobre todo en psicología social, que estamos pues que estamos en un contexto súper poco ético, súper problemático y que no da las condiciones para que las personas se puedan desarrollar, que estamos en una sociedad enferma, ¿no? Y pues a través del lenguaje que se puede ver pues por signos comerciales, de que por los chistes, por el humor, se nos han imbuido un montón de significados pues en los cuales se hace burla de los otros o se somete a los otros, ¿no? Así que en vez de tener esta consideración natural de, ay, pobre niño, que es parte de mi especie, que pudiera ser mi hijo, que es lo que pensaría a lo mejor esto de el hombre primitivo, que lo que pensamos es, ay, pobre pendejo, ahí se va a caer, ¿no? Así que hay que entender todo este marco que claramente pueden existir las condiciones naturales sí, claro, de sentir esto, sin embargo que también se ha visto a través de epigenética y pues a través de el propio funcionamiento neural que pues se pueden retroalimentar caminos o no, sí, 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 que a través de la cultura, que a través del signo puede modificar esto de nuestra expresión interna y en tanto nuestra expresión externa y entendido de esa forma, no porque hayan habido esto de un montón de gente culera, esto significa que nosotros, pues como especie somos malos, okay, sino que a lo mejor nuestros marcos de adecuación no son los mejores y para ello está esto mismo de considerar pues la política y también el actuar social, que la psicología clínica pues sí tiene este papel fundamental de apoyar a las personas en el aquí y en el ahora, esto de utilizando este término de la psicoterapia gestal. Sin embargo, que también lo mencionaste mucho, que pues muchos sucesos traumáticos pueden ser contemplados y también divulgados a través del inconsciente colectivo o de una cierta colectividad. Bueno, que también lo platicamos y pues de hecho esto en el anterior capítulo de Psicología y Ley, de Ley, Conducta y Psicología o pues algo así, que mencionamos acerca de la victimología, que la tercera forma de victimización, esto de según
pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no estoy mal, que es una victimización donde no solamente los familiares de la persona sienten miedo o que sienten pues determinadas emociones negativas por lo que sufrió esta persona, sino que también la sociedad en su conjunto que se impacta pues por este clima de miedo Sí, sí, sí. y también pues y también por este clima de tensión. Así que entendido de esta forma que muchos sucesos traumáticos y sobre todo al estar en un país tan violento y con tanta corrupción política y con tantas negligencias gubernamentales que nos vamos a imbuir de miedo, miedo y miedo. Y como muy bien se ha investigado desde la psicología evolucionista, cuando alguien está estresado, pues reacciona de forma tonta, porque está buscando de qué forma adecuarse ante la situación. Y por eso también podemos ver que pues la violencia genera más violencia. Ujú. Y también se estudia un montón desde la victimología, que al estar imbuidos por todos estos factores estresantes, las personas no pueden ver a los otros y al no ver a los otros no se ven a sí mismos, ¿no? Que por las propias dinámicas económicas, que pues no podemos siempre pues como que estar apoyando a las demás personas y por no considerar siempre sus necesidades, sus sentires, sus vivires, que también nos terminamos dejando a nosotros de lado. Sí, exacto. Que es algo de que también se dice esto desde este marco de la empatía, ¿no? Que pues para poder definirte, tú debes de diferenciarte del otro. Sí, exacto, de alguna Sí. forma. Y bueno, y pues para concluir, Sí, es que ya se sí, nos está yendo el tiempo. justo, o sea, de alguna forma todas estas situaciones que vivimos y nos inmiscuyen en aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, individuales. Y claro que entender de alguna forma cómo se producen estos sentimientos, estas emociones, Justo. cómo esas diversas circunstancias pueden cambiarlas, modificarlas y afectar a una sociedad en su conjunto, es un paso importante para poder entendernos. ¿Ok? Justo. Como sociedad, para poder entendernos como uno y también entender al otro. Y bueno, al final, como lo hemos puntualizado siempre, el tema de hablar de todos estos conceptos y tópicos es poder hacer más consciente a las personas de todas las circunstancias que los envuelven. Justamente. Pues claro, yo creo que aquí es muy importante toda la práctica psicoterapéutica, porque de alguna forma nos ayuda a trabajar aquí y ahora, pero toda la práctica ética y política Política sobre todo. nos ayuda a enfrentar las situaciones para que nunca más tengamos que volver a vivir el mismo dolor y el sufrimiento. Claro, justamente. Y pues me gustaría esto de terminar con lo siguiente que siempre lo recalco. Que siempre digo que es importante hacer políticas sin importar pues las banderas y también los colores de las camisas, ¿no? Así que lo más lógico de que pueda hacer uno es que si hay determinado gobierno, pues determinada nueva administración, es apoyarles, es trabajar en conjunto, siempre con esta mirada crítica, porque si solo estamos esto de pues critique y critique, nunca va a progresar nada, ¿no? Y por eso mismo de que se requiere que a lo mejor y sí manteniendo una cierta distancia de, ojo, cuate, que estemos actuando, puje y puje y trabajando del lado de los otros, ¿no? Que esta mirada tan maniquia y pues hasta religiosa que es muy problemática, ¿no? Así que se requiere considerar que pues pese a nuestras consideraciones diferentes, inclusive si pues no congeniamos ideológicamente, que debemos de tener que una finalidad en común, Ujú. del desarrollo de la comunidad, del desarrollo de mejores marcos, ¿no? Así que nos gustaría de que ir finalizando con eso y te gustaría de que pues, agregar de que algo más o nos despedimos. No, creo que no, sería todo. Nos despedimos Solo recuerden que dediquen tiempo a a sí la vida, mismos, a la vida, a la porque la vida. vida nos dará tiempo. Así es, así que hasta luego y nos vemos en alguna siguiente programación. Chao, chao.